no hay fórmulas. Recuerden ustedes, cuando decimos análisis, es el cálculo matemático en base a las fórmulas, que son bastante precisas en todas ellas. Solo a veces cuando hacemos fórmulas empíricas, no hay una exactitud, pero sí una buena aproximación. Entonces, el análisis tiene que ver con los cálculos, ¿de acuerdo? Mientras que el diseño tiene que ver mucho ya con nuestro criterio. Y entonces cuando queremos iniciar el diseño de cualquier proyecto, los primeros pasos es tener una estructuración, tener un bosquejo de lo que queremos analizar, porque no podemos analizar nada que no tenga ya ciertos datos concretos. Es una especie de, véanlo así, la estructuración es una especie de predimensionamiento, pero de toda la estructura, ya no de una sección en particular, sino de toda la estructura, y no solamente con dimensiones, sino también con ubicaciones, con consideraciones estructurales. Todo eso es parte de la cosecha de ustedes, es parte del aporte del proyectista. Aquí, y del criterio, no hay, repito, fórmulas que ayuden a la estructuración. Sí hay fórmulas más adelante que deben cumplirse, pero luego que ya tenemos la estructuración y que nos dan, como vimos hace poco, eso del 75% de la rotación no debe superar a la traslación en cortantes, son fórmulas que debemos cumplir, y si no se cumplen, hay que regresar a los conceptos de estructuración originales y mejorarlos. Entonces, lo que vamos a ver aquí son pautas, lo que se llaman tips, ¿no es cierto? Recomendaciones para una buena estructuración desde el punto de vista sismo resistente. Y siempre pensado para edificaciones, no válido para otras estructuras, sino para edificaciones. Veamos primero entonces la estructuración desde el punto de vista de carga vertical. Luego veremos para cargas horizontales. Hablemos de los aligerados. Conocemos todo lo que es un aligerado típico en nuestra realidad. Este es un aligerado típico donde la altura, el peralte puede ser variable, puede ser 17, 20, 15, 20, 25, 30 centímetros. El más común es un T de 20, que implica una losa de 5 y una altura de ladrillo o un peralte de ladrillo que sería de 15, ¿no es cierto? Para que todo sume 20. Es una losa bastante típica. La otra menos típica, en segundo orden, sería la de 25. Entre esas dos nos movemos. Menos de 20 resulta una losa muy flexible, más de 25 ya es una losa muy pesada. Y ya tenemos conocimiento de lo que es el ladrillo hueco, que es básicamente rellenar los espacios que deja entre viguetas, ¿no es cierto? Esta es una vigueta, acá está la otra vigueta, luego viene losa, vigueta, losa y así por el estilo, ¿no es cierto? Este es el corte transversal perpendicular a las viguetas. La parte superior, la superficie de la losa y toda esta zona de acá es lo que conforma la llamada losa maciza de 5 centímetros de espesor y que se refuerza con una doble malla. Una malla que está dada por el fierro principal superior, que es este, que junto con el fierro principal inferior le dan la capacidad para soportar flexión a la vigueta, que la vigueta vendría a ser esta porción casi rectangular. Cuando tenemos flexión positiva, es decir, cuando tenemos las tracciones abajo. En flexión negativa, esto viene a trabajar como viga en T. Y eso lo van a ver ya en detalle en su curso de concreto armado, cómo diseñar una vigueta, ¿no? Se analiza así una viga en T, la porción de la vigueta por sí misma, más un ancho de ala tributaria a cada lado, que no viene a ser la mitad de toda la losa, sino un poco menos, como pueden ver. Habrá una parte de losa que no se va a considerar, porque acá vendría la otra vigueta, y luego para acá la otra vigueta, ¿no es cierto?
Porque si tiene 40 de ancho, o sí, está tomando toda la mitad, tiene razón, estaba confundiendo. Toma toda la mitad para cada vigueta, ¿no? La mitad si es hasta acá, y luego viene la otra mitad para tener anchos de 40 típicos y se abarca toda el área. Vamos a borrar todo esto que ya se ha cargado. Entonces decíamos, para efectos de cálculo ya en concreto armado, se usará sección transversal y podrán calcular el fierro principal, tanto inferior como superior, así como el fierro transversal, que es este, que tiene que ver con la temperatura. Ese es un esquema típico de una losa aligerada en un sentido. Se dan cuenta, estas son las viguetas que están marcadas de alguna manera. Esta es la más típica, raya, punto, separadas cada 40. Y si el dibujante, y esto ya con AutoCAD se hace está mucho más fácil, ¿no? Ya saben, dibujan una de las líneas y luego replican cada 40 y rellenan toda la losa. Antes tenía que hacerse una por una, cuando se hacían los planos manuales, que ustedes no han llegado a ver esa época donde los planos se hacían en un papel llamado Canson, tipo transparente, y esos planos eran los que se llevaban a obra, o una copia de esos planos, ¿sí? Ahora ya todo se hace con la computadora y es mucho más rápido todo, ¿no? Se puede corregir, si tú valorabas una de esas láminas que dan a mano, tenías que volver a hacerla, sí que no se podía corregir, porque era mucho el error, ¿no? Ahora todo se corrige, entonces es mucho más fácil y más preciso el dibujo de los planos. Pero nuevamente, todo eso es una herramienta que tiene el ingeniero, pero ustedes lo que están viendo en estos cursos son los conceptos, que van más allá de la herramienta. Y entonces ya saben que cuando tenemos una losa aligerada y tenemos dos luces diferentes, siempre vamos a aligerar en la dirección más corta, porque en la dirección más corta tendremos el momento menor que si aligeramos en la dirección larga. Y si tenemos el momento en la dirección más corta, necesitaremos menos acero que si tenemos que aligerar en la dirección larga. Solo cuando hay ciertas condiciones de los apoyos que obligan a que aligeremos en la dirección larga, tendremos que hacerlo. Si no hay ninguna condicionante, siempre la recomendación es en la dirección más corta. Recomendación, no obligación, ojo, porque también puedo aligerar en la dirección larga, no hay ningún problema. La única situación es que voy a gastar más en acero, pero, repito, no es obligatorio. ¿Es muy recomendable? Sí. Y en nuestro curso, definitivamente, si tienen que aligerar, van ustedes a escoger la dirección más corta. Luego, cuando las luces son iguales, o tenemos una longitud mayor a 5 metros, y vamos a aligerar en ese sentido, ya 5 metros es una distancia bastante grande, ¿qué sucede? Que puede haber cierta tendencia a fisuración en la parte inferior de la vigueta, ¿sí? Por el comportamiento de flexión en el otro sentido, que sería en estos momentos en la sección transversal de la vigueta. Y en ese caso, lo que se recomienda, cuando esta longitud ya es un poco grande, o la losa tiene una connotación tipo cuadrado, aligeramos en una de las direcciones, pero hacia el centro, dejamos un espacio para colocar lo que se llama doble vigueta. ¿Qué cosa es una doble vigueta? Será dejar un ancho no de 10, sino de 20, y colocar el fierro típico de una vigueta, en el sentido contrario, pero doble. Así como estamos colocando doble ancho de vigueta, colocar doble cantidad de acero del que correspondería a una vigueta típica. Eso es lo que se llama doble vigueta. Donde ustedes ven a un plano donde nos indican doble vigueta, significa duplicar una vigueta. Y repito, duplicar una vigueta significaría no un ancho de 10, sino un ancho de 20, y el fierro típico de una vigueta se pone el doble, tanto del de abajo como el de arriba, ¿sí? Ese sería el detalle de una doble vigueta. Ya saben que si estamos aligerando en la dirección L1, la carga de la losa se va a ir a los ejes A y B, ¿no es cierto? Tal como se indica ahí. Ahora bien,
muchas veces nos preocupamos del diagrama de momentos flectores para hallar el acero en cada vigueta típica. Pero también es necesario verificar el cortante. Solamente en ciertos casos el cortante llega a ser importante. Y recuerden, en una vigueta no hay estribos. Por lo tanto, todo el cortante de una vigueta típica tiene que ser soportado por su concreto. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una vigueta como esta? ¿De acuerdo? De ancho 10 y acá termina, ¿no? Acá empalma con la viga. Muy bien. Y cuyo diagrama de fuerza cortante es el que se muestra aquí. Este es el diagrama de fuerza cortante. Máximo en el extremo, se hace cero en el centro y continúa hacia el otro extremo con signo cambiado. Y vemos, por otro lado, que calculando la capacidad resistente del concreto al cortante, estamos acá. Significa que toda esta parte que queda por encima no es resistida por el concreto de la vigueta. Y si no es resistida por el concreto de la vigueta, ¿quién la resiste? Porque este es un cortante adicional que está superando la resistencia del de la capacidad resistente al corte de la vigueta. Pero ahí vemos que el cortante último, los actuantes, son mayores. Y por otro lado nos han dicho que no podemos colocar estribos, porque las viguetas son de muy pequeño ancho, no habría capacidad de poner un estribo que pueda desarrollar capacidad al cortante. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, como lo que nos estamos viendo es que la capacidad de una vigueta de 10 centímetros de ancho no es capaz de soportar eso, lo que se hace es el típico llamado retiro de ladrillo. ¿Qué significa? Fíjense, el ladrillo antes tendría que ser todo esto, ladrillo hueco, aquí y aquí, ¿no es cierto? Junto con los ladrillos que están acá, de la otra hilada, y aquí de la otra hilada. Y continúan, ¿no es cierto? Estas hiladas continúan por aquí, continúan por aquí, continúan por aquí, y entre cada hilada está quedando estos 10 centímetros de concreto, que son los que conforman la vigueta. Ya hemos hallado el acero, le hemos diseñado un acero para soportar la flexión. El problema es el cortante. Si nos dice que tenemos esta situación donde el cortante actuante supera a la resistencia del concreto de una vigueta de 10 centímetros, lo que nos dice el reglamento y la buena práctica sobre todo es, ¿qué cosa? Aumenta el ancho de la vigueta, que ya no sea de 10, que sea de más. ¿Y cómo se logra eso? Miren, si retiramos, si estos ladrillos no los colocamos, ¿qué tenemos? Un vacío que va a ser cubierto, va a ser rellenado por más concreto a la hora del vaciado. Entonces, estas viguetas, al retirar esos ladrillos que ya borré aquí, toda esta zona se va a llenar con concreto. Entonces, en vez de tener un ancho de 10, vamos a tener todo este ancho. De 10 más 30 más 10, 50. ¿No es cierto? Acá está, digamos, el típico. Si tomamos el centro-centro, sería un ancho de 40. En realidad este es 50, pero si queremos hacerlo como típico de 40, y entonces si no pasaba con 10 este excedente, con 40 más que fijo que sí va a soportar. Ya es imposible de que tengamos un cortante que supere incluso el ancho de 40 de esta zona llamada, donde retiremos el ladrillo y que se llama ahora relleno alternado. ¿Y por qué se llama relleno alternado? Voy a borrar aquí para que se aprecie todo el esquema del texto. Porque no vamos a retirar todas las ladrillos en la misma zona, sino que vemos, de acuerdo al esquema que está aquí arriba, si se dan cuenta, voy a borrar también para volver a analizarlo con calma. Si teníamos el diagrama de fuerzas cortantes completo,
si tenemos lo que soportaba una vigueta de 10 centímetros, esta cantidad es lo que falta soportar, ¿no es cierto? Pero entonces lo que el análisis es el siguiente. Cada vigueta, esta vigueta, se ensanchan a un ancho de 40 típico, ¿sí? Mínimo. Por ejemplo, esta tendrá toda esta área. Y por lo tanto, ese ensanche va a ser más que suficiente para soportar este adicional de carga de fuerza cortante que no es soportado por el ancho de 10. Y ahora tendremos un ancho decimos, el análisis típico se hace con un ancho de 40, que será más que suficiente, y eso ya ni se calcula, y por lo tanto, suficiente con retirar ladrillos en forma alternada, no todos los ladrillos, sino una fila sí, una fila no, una fila sí, una fila no. ¿Y cuántos ladrillos se retiran? Se retiran 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta ver que esta capacidad, ¿no es cierto? Perdón, la capacidad de esta vigueta con un peralte de 20 y un ancho típico de 10, intersecte, si se dan cuenta, esta es la capacidad resistente de una vigueta, del concreto de una vigueta, intersecte al diagrama de fuerzas cortantes actuantes. Es este punto, que lo pueden ustedes calcular. Entonces, esta es la línea hasta donde se retiran ladrillos. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, va a depender de este diagrama de fuerza cortante. ¿Sí? Ese es el tema que también lo verán en su curso de diseño en concreto armado, llamado retiro de ladrillos, para efectos de soportar una fuerza cortante más importante. Cuando tenemos un tabique orientado en la dirección del aligerado, pues este tabique o cae entre dos, o en el peor de los casos caería justo sobre una vigueta, ¿no es cierto? Y en ese caso, una vigueta podría ser insuficiente para soportar todo el peso de un tabique que, aunque sea tabique, es decir, que no cargue peso de techo, su peso propio ya es importante. Acá lo vemos una especie de elevación de ese tabique, y entonces eso va a tender a deflectar a la vigueta mucho, y si la deflexión es grande, puede generar que el muro se fisure de esta manera, ¿no? En la parte más deformada, la tracción será mayor y puede generar una ruptura. Entonces lo que se recomienda es colocar justo debajo de ese muro, una viga chata. Obviamente esto se puede hacer si tenemos los planos a detalles, con las ubicaciones precisas de los tabiques en la distribución. Esto nunca lo podemos hacer pues en una planta que vaya a ser considerar tabiquería móvil. Recuerden que tabiquería móvil, que es donde uno no sabe dónde van los tabiques. Aquí los colocamos la viga chata, así que sabemos exactamente la posición que va a ocupar los tabiques. Hablemos sobre los ductos y diafragmas flexibles. Muchas veces hay que dejar algunos ductos en la losa, y eso se puede hacer. El gran dilema que nosotros encontramos es el siguiente: si aligeramos en este sentido, tengo una vigueta, que es esta, y continuaría por aquí, con su fierro y todo, y luego va a continuar acá, ¿no es cierto?, hasta encontrarse con el ducto. El ducto que lo voy a colocar de otro color. Acá está el ducto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo que sugiere es lo siguiente: para estructurar bien, nos recomiendan colocar vigas chatas en los bordes, del ducto, ¿de acuerdo? Es decir, viga que tenga 4 fierros pequeños, pues chata significa del mismo espesor de la losa, en estos 4, o sea, enmarcar el ducto con viga chata, por lo menos. Si hay una viga ya que se había considerado, mejor todavía, y si no había considerado ninguna viga chata, se la considera en los 4 lados para enmarcarla. De forma tal que el extremo de esta vigueta
se apoyaría de alguna manera en esta viga chata. Y lo mismo, por otro lado, el refuerzo de esta vigueta se apoyaría sobre esta viga chata. Con eso, cada vigueta tiene una especie de apoyo donde tratar de transmitir su carga. ¿Se dan cuenta? La vigueta termina allí y en este punto estaría transmitiendo su carga. Por eso la necesidad de marcarlo con una viga chata más que suficiente. Ahora, otra alternativa es, siguiendo en nuestras aligeradas unidireccionales, en este mismo sentido, es que estas viguetas, en vez de cortarlas, que continúen, ¿ya? Para eso, fíjense, si este es el ducto nuevamente, ducto que está pegado a una pared, para hacerlo hasta más fácil. Lo que se sugiere, si es que se puede, ojo, es que la vigueta, esta de acá del borde, esta no la tocamos, esa queda tal cual. Esta de acá, que continúe. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto ductos donde ustedes ven que aquí de las paredes sale de extremo a extremo de esta pared, porque esta es una pared, ¿no es cierto? Que va desde el fondo del primer piso hasta el último piso. En esta pared aparece las viguetas y atraviesa. Eso es lo que sería, lo que se llama un ducto no libre como este, sino un ducto calado. Pero un ratito que tengo que atender una llamada, ¿ya?